Por favor, YouTube, por favor, apiádate de mí. Apiádate de mí, ya no te digo que lo monetice, que ya me da igual, me tocan los pies ya. Pero déjamelo colgar, por favor, lo pido. Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. En esta ocasión y por segunda vez, si YouTube me lo permite, vamos a, vamos a reaccionar a una cantante que ya tenemos el placer, el gusto, el privilegio de tener en el canal. En este caso es Nuestra Majestad Mon Laferte y con la canción Tormento. Esperemos que esta vez no me la bloqueen como hicieron esta última vez, que me la bloquearon sin, vamos, sin previo aviso incluso, cuidado, simplemente me salió bloqueada y ya está, y búscate la vida, ¿verdad? A mí no me dejan otros canales, pues sí, pero yo no paso el filtro, no sé por qué, seré porque soy más guapa que las demás o lo que sea. Si me conocéis un poco sabéis que soy así. Si no estáis suscritos, hacerlo, por favor. El botoncito de suscribirme aquí abajo, ¿de acuerdo? Tenéis el botón que pone suscribirme, le dais ahí a suscribirme. Luego tenéis la campanita, le dais a todas. Luego tenéis el botón de unirme, que si os podéis unir, estupendo. Y si no, no pasa absolutamente nada. Pero nada de nada. Tenéis otras maneras de colaborar con el canal, que os lo dejo todo en la cajita de descripción. Tanto el vídeo original, como colaborar con el canal, las diferentes listas de reproducción que tengo, descubriendo cantantes mexicanos, descubriendo cantantes argentinos, descubriendo cantantes del mundo, mis covers, mis canciones inéditas, en fin, ahí tenéis toda la información. Donde pone más información abajo del vídeo, pues ahí lo desplegáis y ahí os sale todo. Empezamos con Mon Laferte en el Festival de Viña del Mar en el 2017. Vamos allá. Mi amor fue sincero. A Mon Laferte la conocemos en el canal, como ya sabéis, tenemos otras reacciones en el canal de ella. Y bueno, siempre diré lo mismo, tiene una voz muy sexy, tiene una voz muy sensual, tiene una voz muy característica de ella, ¿de acuerdo? O sea, es una voz especial la que tiene Su Majestad Mon Laferte. Te quise de verdad, a pesar de tu silencio, te quise más. Ella sabe que es sexy y por eso se pone así, se coloca así, porque ella sabe que es sexy. Y es que lo es realmente. O sea, es Su Majestad Mon Laferte. O sea, ella es así. Características de su voz, que siempre canta con mucha aire Mon Laferte. Siempre canta con mucha aire Laferte. O sea, es como que... te quise más. Lo canta todo con mucha aire. Es una característica muy peculiar de ella, de hecho, porque todas las reacciones que tenemos en el canal, que son dos más por el momento, todas son en directo, porque yo siempre quiero escuchar voces en directo, siempre con mucha aire alrededor de la nota. Un beso en el metro. Ahí le salió su toque, un beso en el metro. De todas maneras es muy expresiva, cuidado, o sea, ya solo ver la cara es muy expresiva a la hora de cantar Mon Laferte. Fue todo tan violento, Uf. a veces tan frenético. A ver, ya os aviso que la primera reacción que hice de ella me la bloquearon porque no hice las pausas correspondientes que me exige YouTube, ¿vale? Estos vídeos yo no los hago así porque a mí me dé la gana, ¿vale? Es porque YouTube me exige que no tengo que hacer más de 7 segundos de canción, ¿vale? En algunos casos dejan un poco más, ¿vale? Pero ya os digo que me bloquearon la otra reacción que tenía porque no dejaba los segundos para poder reaccionar a ella. Así que sabéis lo que eso conlleva, ¿no? Que voy a parar cuando a mí me apetezca y me dé la gana. Me desesperé, porque siento que tú volverás. Ahí ha subido una voz de cabeza. Que tú volverás. Una voz muy impostada hacia arriba. O sea, una voz de cabeza extraordinaria, extraordinaria. Luego también ese vibrato también. Que tú
Volverás. ¿Habéis escuchado el volverás? No es volverás. Ha terminado de diferente manera. Yo sé que jamás ¿Habéis visto cómo regula el micrófono? O sea, es que si no, al técnico de sonido le vuelve loco perdido. O sea, le vuelve loco perdida. O sea, es que es brutal. Porque evidentemente los cantantes en directo que tienen mucha potencia, que en este caso es Mon Laferte, que tiene muchísima potencia en la voz, tiene un chorro de voz, pues tiene que regularse el micrófono, evidentemente. Si no, destrozaría los altavoces. Yo he destrozado más de uno, ya os lo digo. nadie más te amará. Te amará. Esos vibratos súper bonitos, característicos de ella, son brutales. Y el sentimiento que le pone a la canción, brutal, Mon Laferte. ¡Ay, es que Mon Laferte! ¡Su majestad Laferte! ¿Cómo te pude amar? Cómo te pude amar? ¿Habéis visto? Cuando más saca esa aire, ¿no? ¿Cómo te pude amar? Bueno, pasa aquí, porque si yo hablo muy cerca se escucha, pero si hablo muy lejos, pues se escucha menos. Con lo cual, ¿cómo te puedo amar? Si hubiese hecho lo mismo en el micrófono, os hubiera reventado los, los oídos. No, reventado no, pero hubiese sido un poco molesto, ¿vale? Nadie más te puede aguantar como yo, como Ese final ha sido brutal. O sea, es que es brutal ella toda, es que es brutal ella toda. O sea, ella es como que es un torbellino, por decirlo de alguna manera, es un torbellino que tiene muchísima fuerza, pero cuando ella quiere, la afloja esa fuerza, ¿no? Es brutal la voz que tiene la Ferte, la fuerza que tiene la voz. no me grites, por favor. Ese vibrato. ¡No me grites, por favor! Ese vibrato es laríngeo. ¡Por favor! ¡Por favor! No sé si lo veis ahí, que se mueve. Ti, ti, ti. Aparte de que tengo vocio, ¿verdad? ¡Vocio! Aparte de que tengo vocio, es laringio ahí. Hay vibratos que son de laringio y otros vibratos que son diafragmáticos. O sea, cuidado. De nuevo hueles a licor. Tiene mucho aire, Alicor. No sé, es característico de ella. De mi cuerpo yo quisiera borrar tus besos. Ahí he hecho un pequeño flip, ¿vale? Borrar. No estoy en el tono de ella, evidentemente, pero sí que ha hecho ahí un pequeño flip. No sé si lo habéis notado. Es como que corta un poquito la voz y vuelve otra vez a la frase, ¿no? Esos son pequeñitos flips. Fue todo en febrero. Fue un romance sin dinero. Fue un romance sin dinero. Eso ha sido muy tuan, ¿vale? Eso se le llama muy tuan. Esa voz impostada mucho en la nariz, en la zona de la nariz, eso se le llama tuan. No está mal hecho, evidentemente, es una técnica más, porque el tuan se utiliza mucho porque sin dinero sale mucha más potencia en esa vocal, ¿no? Sin dinero. Tuan. Tu sexo tan poético como tus celos. Ojo, esta chica, como ya intenté comentar en la otra reacción que me bloquearon, yo me siento muy identificada con esta chica. O sea, yo lo viviría igual que ella. Al loro con ella. Al loro con ella. Yo te siento. Es que genial. Además, es que yo. Pon el morro para el lado.
Me siento muy identificada con ella porque yo soy una de esas que cuando va a un concierto de un músico, de un cantante, de un intérprete que a mí me gusta, yo me pongo así también, ¿vale? O sea que me siento muy identificada con ella, las cosas como son. Que tú, ahí no ha hecho vibrato, no ha hecho vibrato. Que tú volverás, que tú volverás. No es lo mismo que tú volverás. Ahí lo he hecho todo más, la tesitura más recto todo, ¿no? ¿Habéis visto la colocación de la lengua? La colocación de la lengua es muy importante a la hora de expulsar las vocales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que la lengua esté arriba del paladar que abajo. Cuando tú cantas, que tú volverás. Es como si bostezaras. Se abre la laringe y bostezas, ¿no? Pues la colocación, la colocación de esa lengua abajo le hace que esa nota suelte más fuerza también. Es que juega con muchos recursos vocales, muchísimos, muchísimos. Tiene muchas cosas la Ferte en la voz, muchas. Por cierto, y siempre, siempre, siempre lo digo, música en directo, música en vivo, es lo mejor que hay para saber lo que te transmite una cantante, en este caso una cantante, ¿de acuerdo? Pero un intérprete, un cantante, lo que sea, ¿no? Música en directo al 100%, en vivo, al 100%, totalmente. Como yo. O sea, ese final. ¡Bah! Es que además también hace por ahí también unos Raspy Boy que son brutales también. Hace unos Raspy Boy. Es que tiene todo. Es que tiene todo esta mujer en la voz. Tiene de todo. Tiene de todo esta mujer en la voz, por el amor de Dios. Pero además lo guapa que es, ¿eh? Ojo, cuidado. Esto es una voz muy susurrada, muy limpia también. Nadie más te amará. O sea, es que es como que está soltando esa voz con mucha delicadeza. Muy limpia esa voz también. Mi vida es mi tormento. Ahí, en ese poquito que ha hecho ahí, una voz aguda, de cabeza, con vibrato, o sea, es que hace muchas cosas. Es que hace muchas cosas. Yo no sé si he escuchado en el canal algún cantante, algún intérprete que tenga tantísimas cosas juntas a la vez. A la vez, cuidado, sí que he escuchado en el canal cantantes que jueguen con muchísimas dinámicas, evidentemente, pero que junte todo a la vez es impresionante. Tengo entendido que aquí en el Festival de Viña del Mar solo dejan actuar a los grandes de la música. Tengo entendido, ¿vale? Igual como pasa con Bellas Artes también. Lo que pasa que esto, si no me equivoco, ¿vale? Festival de Viña de Chile, ¿vale? Esto es en Chile, ¿vale? Y lo que es Bellas Artes creo que está más tirando para México, ¿de acuerdo? Pero sí que en esos dos escenarios son los más importantes, ¿vale? Los más concurridos a la hora de llevar artistas extraordinarios a ese escenario, ¿no? En concreto. Eso tengo entendido, ¿vale?
¡Buah! Eso yo no sé cuánto ha apoyado ahí. Yo no sé cuántos segundos, no lo voy a echar para atrás porque me pasó lo mismo en el otro vídeo, que lo eché para atrás y me bloquearon el vídeo. Entonces no lo voy a echar para atrás. Pero intuyo que pueden ser unos 15, de 17, 15, 17, 18 segundos. Yo diría más que tirando 17, 18 segundos. Lo que apoya esa nota al final del todo, ¿no? Al final de la canción me refiero. Yo diría que unos 18 segundos, diría, si no me equivoco, no los he contado, ¿vale? No los he contado, pero ha sido impresionante, brutal. ¿El diafragma para qué sirve? Para eso, para apoyar eso, ¿vale? Con el diafragma no se canta, con el diafragma no se canta, el diafragma sirve para apoyar la nota, para hacer eso lo que acaba de hacer. Hay veces que, claro, evidentemente los cantantes, depende, si tienen tiempo a coger mucho aire, lo apoyan más, si tienen tiempo para coger menos aire, lo apoyan menos, en fin, eso ya depende de cada uno, pero el diafragma sirve para apoyar la nota, ¿de acuerdo? No para cantar. Es un músculo que está entre medio de otros dos músculos que sirve para apoyar la nota. Brutal, brutal, Laferte, brutal. O sea, a ver si este vídeo me lo dejan. Por favor, YouTube, por favor, apiádate de mí. Apiádate de mí, ya no te digo que lo monetice, que ya me da igual, me tocan los pies ya. Pero déjamelo colgar, por favor, lo pido. Porque ¿sabes qué pasa? Que muchas veces me decís, Mon Laferte, Tormento, pero si es que yo soy la primera que quiero colgar el vídeo, pero no me dejan. No me dejan, no me dejan colgarlo, por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque no hago las pausas correspondientes que me sigue YouTuber. Nada que añadir, de Laferte, nada que añadir. O sea, es que es lo que os digo, ¿no? Cada cantante tiene su forma de cantar y cada cantante evidentemente juega con sus dinámicas, pero es que ella junta todas las dinámicas, todos los recursos vocales que ella puede juntar, los junta en una misma frase. Y eso es espectacular. O sea, espectacular. No, es que no puedo describirlo como de otra manera, ¿no? Es Su Majestad Mon Laferte, sin más. Su Majestad Mon Laferte. Y además es que suena muy, muy, muy bonito. Su Majestad Mon Laferte. Hasta aquí la reacción de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que hayáis disfrutado de esta reacción. Siento las paradas, las tengo que hacer. Son exigencias de YouTube. Y si os ha gustado, por favor, suscribirse al canal, dar a la campanita aquí donde pone suscribirme. Le dais ahí a suscribirme. Al lado habrá una campanita. Le dais a la campanita en todas. Luego tendréis el botón de unirme. Si os podéis unir al canal para colaborar, estupendo. Y si no, pues no pasa nada. Tenéis otras formas de colaborar con el canal que os las dejo aquí abajito, que tenéis el enlace a PayPal, por ejemplo. Tenéis también ahí abajo el vídeo original, evidentemente, del que hemos reaccionado. Tenemos también las listas de reproducción que tenemos en el canal, mis covers, mis canciones inéditas, en fin, ahí tenéis todo, tenéis toda la información. Donde pone más información, por aquí abajito, donde pone más información, aquí en esta parte, pues le dais y os desplegará ahí una cacharra de ¡shum! Y ahí tenéis todo, ¿de acuerdo? Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Muchísimas gracias. ¡Mua! Gracias. Felicidad y ausencia.